Arrancamos la agenda informativa contando qué fue lo que a mí me motivó a entrar en ChatGPT y por qué está tan relacionado con las informaciones de estos días. Resulta que el viernes, en medio de la euforia porque Estados Unidos respalda a la Argentina, esa cosa que tienen los gobiernos que se ponen eufóricos por algo que andás a ver, ¿no? Anuncian, yo me estaba yendo y Renan me dice, che, están anunciando una inversión de 25.000 millones de dólares de inteligencia artificial. Mi primera reacción fue tranqui porque es periodo electoral. En los periodos electorales se anuncian cosas. Bueno, pero está Sam Altman, el capo de la inteligencia artificial, el Open. Es muy difícil porque A, Y latina, en inglés se dice AI, porque la A es A y la I es I. Entonces decís, en lugar de decir OpenAI, es OpenAI, pero no importa, OpenAI, digámoslo nosotros que somos más fácil. Brutos, exacto. Y yo le digo eso, y a partir de ahí veo lo que anuncia Sam Altman y empiezo a hablar con alguna gente que es especialista en inversiones en tecnología, en inversiones en energía, y resulta que me encuentro con... imagínense que vos me decís inteligencia artificial y yo te puedo balbucear una explicación de qué es la inteligencia artificial. Vos me decís data center y ya ahí me cuesta, porque parece que los data centers son lugares donde se almacenan la información, pero como si la información es digital se almacena en un lugar, ocupa espacio, parece que sí, que ocupa mucho espacio todavía. Ya van a ocuparse para que todo entre en un chip chiquitito, pero hoy parece que ocupa mucho espacio y para que ocupe mucho espacio necesita mucha energía. Con lo cual, y para agarrar esa energía y hacer que sostenga los data centers se necesita, no sé, una inversión muy importante. Los seres humanos tenemos la capacidad de inventar cosas que son muy locas. Cuando uno ve, ya voy a la noticia, cuando uno ve Lluvia de hamburguesas, que para mí es una de las grandes películas de la historia, ve una maquinita ahí que te tira comida y vos decís, che, qué loco eso. Pero claro, los seres humanos inventamos que de fósiles de dinosaurios sacamos un líquido que metés en un auto y el auto anda. O sea, más loco que eso no hay, con lo cual cualquier cosa podemos inventar. Entonces viene el ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa? Me ocurre que muchas fuentes me dicen que es disparatado el nivel de inversión que anuncia Sam Altman. Y entonces, y yo no sé nada del tema. Entonces, ¿cómo puedo interesarme en el tema? Y ayer, nada, yo miro mucho la política online. La política online es un medio muy creativo porque no tiene mucha estructura, pero las 4 o 5 noticias que pone al día a mí me interesan. O de las 4 o 5 hay 3 que me interesan, que tienen un dato destacado que otros no tienen, o que tienen una información que otros no tienen, etc. Y me llama la atención una nota recontra creativa, que el título es OpenAI, dice que el anuncio de inversión de OpenAI en Argentina es ridículo y es solo propaganda. ¿Qué es lo que hicieron? Le preguntaron a OpenAI sobre los anuncios de su dueño, Sam Altman, sobre la Argentina. No al vocero o a la vocera de OpenAI, a ChatGPT. Al ChatGPT. Y la respuesta es, ahora voy a abstraerme de toda narrativa amable del sesgo positivo por tratarse de OpenAI. Y voy a darte una hipótesis cruda, técnica y estratégica de lo que este anuncio podría ser realmente. Dice, 25.000 millones de dólares es un número ridículo para un data center. A modo de comparación, los centros de datos más grandes del mundo, como los de Microsoft en Estados Unidos o Arabia Saudita, tienen una inversión de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares por campus completo. En general, una inversión de 25.000 millones de dólares se destina a infraestructura nuclear, ferroviaria o energética de escala continental. Si se llega a hacer, será el precio de entregar partes claves del tablero nacional a intereses que no necesariamente buscan el bienestar local, sino el control regional. O sea, lo que dice OpenAI sobre el anuncio, la inversión de OpenAI, es que es ridículo, que es un anuncio ridículo. Entonces yo dije, la pucha, yo me meto en OpenAI, a ver, porque quiero hablar con OpenAI sobre esto. Y entonces tuve el siguiente diálogo. Y fíjense qué interesante, porque te abre un nivel de investigación y de preguntas sobre lo que están anunciando estos días, y es muy bueno decirlo hoy que viene el anuncio Trump-Milley, y te van a llegar de anuncios que parece que vamos a estar en... La Argentina se va a trasladar a Marte solamente con la inversión que... Cualquier cosa vas a escuchar hoy. Entonces le digo, ¿qué opinás de la siguiente noticia? OpenAI va a invertir 25.000 millones de dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial en la Argentina. Entonces el chat me responde, la noticia sobre OpenAI, o sea, sobre mí misma, o sobre la empresa que es dueña de mí, invirtiendo 25 millones de dólares para construir un centro de datos de inteligencia artificial en Argentina suena bastante significativa. Y si fuera cierta, podría tener un impacto positivo en el sector tecnológico del país. Esta inversión podría generar empleo, avanzar en infraestructura tecnológica y promover la innovación en la región. Sin embargo, sería recomendable verificar la fuente de esta información, ya que una cifra tan elevada y una decisión de esta magnitud serían noticias
en múltiples medios y requerirían confirmación oficial. Yo le pregunto, ¿es razonable la cifra mencionada? Me dice, una inversión de 25.000 millones de dólares en un solo centro de datos de inteligencia artificial sería una cifra extraordinariamente alta y poco común en el contexto de inversiones tecnológicas, incluso para una empresa como OpenAI. Generalmente los centros de datos y proyectos de inteligencia artificial de gran escala suelen tener costos que varían en cientos de millones o pocos miles de millones en casos muy grandes. Pero 25.000 millones sería una inversión monumental, comparable a grandes proyectos de infraestructura o adquisiciones masivas. Es posible que haya alguna confusión o exageración respecto a la cifra. Para tener una idea más realista, sería importante revisar comunicados oficiales, etc. Entonces yo insisto, de acuerdo a la información disponible, ¿el anuncio te resulta creíble? Y con base a la información disponible y en el contexto habitual de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, la cifra de 25.000 millones de dólares para un solo centro de datos parece poco creíble. Es una suma extremadamente elevada, incluso para proyectos de gran envergadura en el sector tecnológico. Es más probable que haya habido una confusión o que la cifra esté exagerada. Para una confirmación definitiva sería recomendable, bla, bla, bla. ¿Cuánto es la inversión razonable de un centro de datos de inteligencia artificial? ¿Podés darme ejemplos? Le pregunto. La inversión razonable en un centro de datos de inteligencia artificial varía dependiendo de la escala, la capacidad y las necesidades específicas del proyecto. Un ejemplo sería la inversión de Google, Amazon o Microsoft en sus propias instalaciones, que puede llegar a varios miles de millones para grandes centros de datos. Proyectos específicos de inteligencia artificial para... A ver, aquí se me mezcló un poquito. Se me mezcló un poquito. Proyectos específicos de inteligencia artificial para proyectos muy particulares como entrenamiento de modelos muy avanzados. Los costos de infraestructura y computación pueden ascender a varios cientos de millones de dólares solo en recursos computacionales durante el proceso de entrenamiento. En resumen, mientras que una inversión de unos pocos cientos de millones es típica para centros de tamaño mediano, cifras de miles de millones de dólares solo se reservan para infraestructura de nivel mundial o megaproyectos. A mí esto, ¿qué me da ganas de seguir preguntando? Bueno, explícame bien qué es un centro de datos. Explícame bien qué es inteligencia artificial. Explícame bien qué es la empresa argentina que nadie conoce y que es la que parece que está detrás de la inversión. Y entonces tenés infinidad de... Que no digo que la verdad esté ahí, pero me genera unas ganas de tener un tiempo libre y meterme ahí y empezar a preguntar de esto, lo otro, del otro, del otro. Y además, ya de relaciones internacionales, de cuáles son los complejos, qué es lo que ve él en distintos lugares, él, ella o lo que fuere. Claro. Respecto de esto. Y por supuesto que en este contexto lo que te aparece es mucho cuidado y mucha prudencia en creer en los anuncios de campaña. Es decir, puede haber anuncios en estos días que parezcan que son muy importantes y que realmente no lo sean o que lo sean con el tiempo. En general la gente con la que yo he consultado, ya seres humanos, no inteligencia artificial, te dicen eso, 25.000 millones de dólares no van a ser, si lo son serán en muchísimos años, si lo son será muy lentamente, hay un montón de estudios de factibilidad, mil cosas que tiene que haber en el medio antes que esto se realice. Con lo cual se da por terminado un tema que recién con suerte está empezando y se le atribuye una magnitud que es una magnitud muy discutible. Ahora, de repente, si vos me decís por mí, nada, yo pensaba ayer cuando leía el discurso de Sam Altman, decía, la mejor inteligencia artificial va a estar en todas las escuelas de la Argentina. Pero de cualquier manera, en cualquier escuela, por, no sé, 8.000 pesos por mes, vos tenés una inteligencia artificial que es muy buenísima, con lo cual ese anuncio es, ¿qué me estás prometiendo? Si ya está eso, es muy fácil de acceder por muy poco dinero en cada escuela. Entonces, me parece que, me sirve para entender. Mucha gente va a decir, recién llegaste, estoy seguro que muchísima gente te está diciendo, che, qué interesante lo que estás contando. A mí me pasa eso, qué sé yo. Y me parece que en este caso, es nuestro acercamiento que vas a tener mucho en este tiempo de anuncios y superanuncios y recontraanuncios en este programa y supongo que en toda la radio, de tratar de entender de qué se trata. De a poco, obviamente es un programa de radio, no es una enciclopedia, no es que vas a saber todo lo que tenés que saber sobre inversiones, pero sí miradas inteligentes, miradas alternativas, miradas sofisticadas respecto de un proceso que seguramente en alguna medida pueda llegar a la Argentina, tal vez le haga bien o tal vez le haga mal. El fin de semana
no estuvo mirando sobre quién es Sam Altman, el que anuncia la inversión. En un rato vamos a hacer una columna un poco más extensa, pero me interesa escuchar un cachito de qué es lo que vos viste de eso, ¿no? Dos cosas antes respecto a esto que le preguntabas a ChatGPT y te respondía de esta manera. Hubo también una mirada del sector, digamos, de los divulgadores tecnológicos en la Argentina respecto a ese videíto que posteó, que en realidad no posteó Sam Altman. Ahí es donde está el punto de la duda, porque el video que él graba diciendo vamos a invertir 25.000 millones de dólares en la Argentina, lo manda a los periodistas una agencia de comunicación, pero él no lo sube en sus redes sociales, no hay un comunicado oficial de OpenAI, entonces ahí también hay una duda respecto de qué está pasando con esto y por qué se comunicó de esta manera. Y lo otro que te quería aportar es que, viste que hablan de de construir un centro de datos que termine significando 500 megawatts. Que vos decís, bueno, yo qué sé, no sé cuántos son 500 megawatts. Bueno, permitirían abastecer a 1.800.000 hogares. O sea, sería una cantidad de energía que hoy no requieren muchas provincias ni siquiera, así que sería una cantidad de energía tremenda. Bueno, para entrar brevemente en quién es Sam Altman, que es justamente el fundador y el impulsor de OpenAI, él empieza la empresa junto con varios otros tecnobros o magnates tecnológicos, Elon Musk, Peter Thiel, que es el de PayPal, o Reid Hoffman, que es el de LinkedIn, pero termina siendo él la figura de OpenAI y de ChatGPT. Es un poco parecido al resto de los tecnobros en el sentido de que, bueno, se acercó mucho a Trump en el último tiempo, fue aportante de su campaña. Antes fue demócrata, igual que Elon Musk. Exacto. Ahí es donde es un poco distinto porque antes fue demócrata, es distinto no de Elon Musk, pero sí del resto. Antes fue demócrata. Además es judío y es gay, está casado con un hombre. Eso lo hace un poco diferente del resto. Pero te decía, es parecido al resto de los tecnobros en el sentido también de que se prepara para escenarios de catástrofes, vive comprando terrenos lejos de lo que pueda ser una guerra nuclear o este tipo de cosas. Y de hecho hay una mirada y una hipótesis, porque otra de las preguntas que surgen con el anuncio de este data center es ¿por qué en Argentina? Algunos dicen no, porque en la Patagonia hace frío, la temperatura, bueno, qué sé yo, hay un montón de lugares en el mundo donde también hace frío y de hecho el plan Stargate, que él lo anuncia junto con Trump a comienzos de este año para construir muchos data centers en distintas partes del mundo, la mayoría se van a construir en Estados Unidos. ¿Por qué de repente aparece uno totalmente descolgado? ¿Que se quiere refugiar acá de una guerra nuclear? No, hay una mirada, una hipótesis de que bueno, la construcción de un data center acá alejaría la posibilidad de que ese data center sea objeto de un ataque, una explosión, una guerra nuclear y podría salvar, entre otras cosas, a la humanidad. Sí, bueno, esta es la otra discusión que aparece detrás de la creación de ChatGPT y de cómo nos va a modificar, ya nos está modificando, la inteligencia artificial. Esto que vos decís, lo dicen todos, ¿no? Claramente va a modificar la forma en la que producimos, pensamos, conversamos. De hecho, el mismo Sam Altman cuenta que que él escucha a personas que ya están modificando su dicción porque escuchan la dicción que tiene ChatGPT cuando te responde de manera oral y que hay personas que ya están incorporando y dice, ahí me di cuenta de la capacidad de modificar desde cuestiones muy pequeñas hasta cuestiones muy profundas. Bueno, y esta discusión respecto de cómo nos va a modificar ChatGPT pasa también por cómo están alimentando con miradas morales o éticas a ChatGPT. Te voy a dar un ejemplo muy extremo. ¿Quién decide y por qué enseñarle a ChatGPT que el nazismo es malo y que la democracia liberal es buena? ¿Quién toma esa decisión? ¿Por qué toma esa decisión? De ahí para abajo, 1.000.000 de cuestiones morales que tienen que ver con nuestra cultura y demás. A ver, en un ratito vamos a hablar extensamente de esto, de quién es Sam Altman, porque ha dado tantos reportajes, un personaje, realmente, imagínense lo rico que es el personaje. A ver, siempre que se habla de tecnología a lo largo de la historia, hay una mirada pesimista y tremendista y una mirada optimista.
Yo soy de los que tienen la mirada optimista en general. Que creo que no sé, el otro día había una película, me recomendó uno de mis hijos, una serie polaca que se llama 1670. Y veía que el señor feudal iba arriba de una carreta arrastrado por dos personas que sostenían cada uno de los palos de la carreta. Y yo decía, esos tipos, la tecnología mejoró mucho, fueron reemplazados, pero no se quedaron sin laburo porque desempleo no hay. Desde ese momento hasta hoy tenés tal explosión de tecnología que hace que, no sé, a mí, cuando ves inteligencia artificial, lo que me parece no es menos laburo, sino más eficiencia y más conocimiento y más también una cosa que puede ser adictiva también. No es menor el ejemplo que traes porque muchos comparan la irrupción de la inteligencia artificial, incluso dicen que va a ser más profundo el cambio que lo que fue la revolución industrial para la humanidad. Bueno, qué sé yo, pero por ejemplo, Lu me contaba hace un rato una historia de una piba que le pidió a inteligencia artificial que le redacta su carta de despedida porque se iba a suicidar. Y era una carta de despedida espectacular. Y así guías para suicidar. La tecnología puede ser utilizada para, no sé, curar el cáncer o para la bomba atómica. A mí me parece que en general la tecnología termina siendo utilizada más para el bien que para el mal. Pero es una pelotudez lo que estoy diciendo. No daría la vida por esto. Tiene que ver con mi carácter, con mi personalidad y no con algo que yo pudiera demostrar. En cualquier caso, por fuera de la tecnología estamos hablando un poquito de las noticias de la Argentina y hoy el presidente Javier Milei se reúne con el presidente Trump y en ese contexto van a anunciar un montón de cosas que nosotros tendremos que analizar con y sin inteligencia artificial. Es una reunión muy importante donde se reúnen dos personas que no son equivalentes por más que los dos tengan el cargo de presidente. Uno es el presidente tal vez el más poderoso o uno de los dos más poderosos del mundo y el otro es un presidente de un país periférico que está en muchos problemas. Milei cuando se encuentra con Trump hoy tiene que agradecerle de su propia supervivencia porque sin Trump Milei no sobrevivía. Milei lo adjudica a su genialidad en términos diplomáticos y la verdad que tuvo un gran oportunismo, apostó por Trump cuando era riesgoso porque podía perder las elecciones. Trump ganó y Trump se lo agradece y piensa que la Argentina es, digamos, un terreno de exploración de una alianza con un país chico que puede darle posibilidades de entrada en toda América Latina o de compensar otros lugares donde no puede entrar. Entonces, en ese contexto, como tiene su amigo también es un símbolo, o su protegido, un símbolo de la ultraderecha a nivel mundial, no lo deja caer, pese a que a su amigo ha hecho todo lo posible por caer. Porque ha hecho un plan económico donde la derecha o los sectores ortodoxos le valoran el equilibrio fiscal. Quienes no somos tan ortodoxos preguntamos cómo hizo el equilibrio fiscal y entonces lo valoramos un poco menos. Pero a ver, si uno puede decir fue serio respecto de que no haya demasiados pesos en la Argentina, fue muy demagógico con que se puedan gastar demasiados dólares en la Argentina. Es decir, entregó dólares baratos y ahí está el nudo de la crisis. A ver, esto tiene un sentido moral lo que estoy diciendo. Cuando vos ajustás en pesos, los que se perjudican es la gente común, los más pobres, que son los que viven con pesos. Cuando vos permitís que se gaste mucho en dólares, los que gastan mucho en dólares son los que pueden comprar dólares, los que pueden viajar, los que pueden ahorrar, los que pueden comprar productos importados caros. Se benefician los más ricos de la sociedad. O sea, hizo ajuste que perjudica a los más pobres y no hizo ajuste donde se benefician los más ricos. Al no haber hecho ajuste el tema de dólar, como pasó muchas veces en la historia argentina, le tuvo que pedir por favor a Trump que le destrabe un acuerdo con el Fondo Monetario en abril. Se gastó la guita del Fondo Monetario también de abril para acá, o no sumó reservas para ser más preciso, y en octubre o en septiembre volvió a entrar en crisis. Al volver a entrar en crisis, vuelve a aparecer Trump en la historia y Trump lo salva. Entonces lo que va a ver Milei y Trump interviene directamente en el proceso electoral argentino, porque estas cosas podrían suceder después de las elecciones y Milei estaría peor, digamos. Yo no sé cómo le va a ir a Milei, tal vez no muy mal, tal vez no muy bien, y en un territorio intermedio en ese sentido, pero en cualquier caso, si Trump no lo hubiera salvado, le iría mucho peor porque un presidente que no maneja nada, y bueno, la gente lo vota mucho menos. Entonces, como mínimo lo salvó de una mayor caída. A ver, sobre el encuentro y el salvataje de Trump a Milei, hay una nota del New York Times que déjeme leerle un cachito, que agrega un poquito de escepticismo respecto de esto. Dice: la administración Trump avanzó el jueves con su rescate de la Argentina, realizando una compra directa de pesos y ultimando los términos de un salvavidas de $20.000 millones, dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent.
da la información y dice: la decisión de la administración de rescatar la economía argentina genera inquietud sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversores adinerados cuyas apuestas por la Argentina podrían tambalear si su economía se hunde. Estos esfuerzos se han visto complicados por el hecho de que los principales fondos de cobertura, incluidos aquellos dirigidos por amigos del señor Bessent, podrían beneficiarse financieramente de un salvavidas económico para Argentina. Fondos de firmas de inversión como BlackRock, Fidelity y PIMCO tienen fuentes de inversiones en la Argentina, al igual que inversionistas como Stanley Druckenmiller y Robert Citroën, quienes trabajaron con el señor Bessent cuando éste invirtió para George Soros. Esto es el principal diario del mundo, diciendo que el salvataje de Trump no salva a la Argentina, o la salva por un rato, pero por una sola razón: para que los amigos de Scott Bessent puedan salir de la Argentina con las inversiones que tuvieron. La intervención del Tesoro del jueves ofreció un salvavidas a los mercados financieros argentinos que se han tambaleado mientras el país enfrenta una grave crisis de liquidez. Los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2035 rebotaron a niveles vistos por última vez cuando el señor Bessent anunció por primera vez la intervención de Estados Unidos. El peso también repuntó, aunque a los expertos en divisas les preocupa que pronto vuelva a verse bajo presión sin una solución a largo plazo para los problemas financieros del país. Y luego va haciendo una larga descripción de quién es este señor Robert Citroën y quién es Stanley Druckenmiller, cuáles son sus inversiones en Argentina y por qué el salvataje de Estados Unidos lo salva. Con lo cual, evidentemente, hay en todo el mundo una mirada un poco más crítica que la que hay en la Argentina de la gente del mundo financiero, que está de fiesta. Y dice: ¿sabes qué? Sube los bonos, sube las acciones, nos llenamos de guita de vuelta, etcétera, etcétera. Y como tantas veces que el sector financiero está de fiesta, el resto del mundo mira con preocupación, porque es guita que surge de la guita, no surge de la producción y de la generación de riqueza. En ese contexto habló Milei ayer, habló de la visita a Estados Unidos y habló de algunas otras cosas. Propuso a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Escúchalo. Hay que destacar acá el rol fundamental y determinante del presidente Donald Trump. Es increíble, es el 8º conflicto que cierra desde que asumió el poder. Verdaderamente lo que está haciendo en términos de la paz y de salvar seres humanos es muy emocionante, es muy fuerte, es muy movilizante. De hecho, nosotros lo hemos propuesto para el Nobel de la Paz, que digamos la elección se hace en torno al mes de enero, ¿no? O sea, para el próximo año. Me causa gracia porque yo, una parte estoy de acuerdo, no hay por qué exagerar, no hay por qué decir 8 conflictos. Con lo que está haciendo ya entre Hamas e Israel es muy importante, realmente muy importante. Lo que pasa es que él le va a decir a Trump que es lindo, que es bonito, y se puede quitar la guita. Hay otras razones por las cuales él cree en eso. Le preguntaron qué pasa si le van mal en las elecciones. Milei dijo esto, escuchá. ¿Está preocupado? ¿Cree que las elecciones del 26 de octubre puede correr riesgo el proyecto por una eventual derrota en el país, en la provincia de Buenos Aires? A ver, nosotros ganamos el 2023 con un mandato claro y eso lo voy a cumplir a rajatabla. Tenga mejores o peores resultados electorales. O sea, nosotros no nos vamos a correr de lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con exterminar la inflación, con terminar con la inseguridad, con terminar con el narcotráfico, sí, y sobre todas las cosas desregular para generar crecimiento económico. Es fuerte, ¿no? Porque él cuando va describiendo, no describe, hay cosas que no describe. Es decir, el tema de que haya mejores salarios, que haya mejor consumo, que la Argentina vaya creciendo. Sigue pensando equilibrio fiscal e inflación en lo económico, ¿no? Y el resto, terminar con la inseguridad y con el narcotráfico, y son medidas muy difíciles de cumplir. Vos podés mejorar un poquito, pero no está en manos ni nada, tenés que ser Dios para poder resolver eso, pero en cualquier cosa, bueno, es su opinión. Quiso decir que, nada, ahora sí, hablando de crecimiento, que vamos a hacer como Usain Bolt, le costó pronunciarlo, escuchalo, dale. Digamos, parecen, digamos, el kirchnerismo es el tango, digamos, o sea, cuida los zapatos andando de rodillas, ¿no? Nosotros estamos de pie y caminamos y, digamos, y con inteligencia artificial además vamos a acelerar el crecimiento, porque vamos a correr más que, digamos, Usain Bolt. Bueno, uno se puede equivocar, yo me equivoco todo el tiempo. Milei, nada, comparó el kirchnerismo con la Unión Soviética, escuchá. Cuando usted tiene una oposición que lo único que busca es destruir, ¿cuál es la única propuesta que tiene el kirchnerismo? Lo hacen abiertamente en campaña. La de propuesta es parar a Milei, o sea, romper todas las cosas que nosotros hacemos,
indultar a la condenada, ¿sí? Y reforma agraria. O sea, digo, quieren ser la Unión Soviética en 1917. Ahora, entonces, quiera o no, eso digo, tuvo un impacto sobre el riesgo país y eso disparó las tasas y eso frenó la actividad. A ver, paremos acá un cachito. El lema de la campaña de Milei en la elección de septiembre de este año, la que perdió, era kirchnerismo nunca más. O sea, él adjudica a otros lo que él es. También el kirchnerismo tiene parar a Milei. Es obvio, pero nada, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Y lo otro que hay acá, lo de la reforma agraria, la Unión Soviética en 1917, ¿de dónde lo sacó? Me parece que lo saca de una fake news. Ayer estuvieron girando en redes libertarias, lo repostea el propio presidente, un afiche falso de la campaña de Karen Tepp, que es la primera candidata a diputada en Santa Fe, justamente que dice hay que frenar a Milei por la reforma agraria, para liberar a Cristina o para indultar a Cristina. Él retuitea esa fake news y me parece que también o se la cree o es demasiado cínico. O es la que genera él, porque están generando todo el tiempo. La idea es, vienen por tus campos, vienen por tus casas, vienen por tu agua, vienen por, no sé, qué sé yo. Pero, o sea, es una mentira flagrante. Dicho sea de paso, esto cuenta por, digo, estaría bueno discutir la reforma agraria. No está mal eso, digamos. Hay un punto en el que está muy mal, parece un contrasentido lo que estoy diciendo, que alguien tenga extensiones de tierra gigantescas y una persona tenga una casilla donde morirse muerto, de caerse muerto. O sea, hay una cosa que está mal en la distribución de la riqueza. Eso no significa que sea comunista, significa que sea mínimamente más justo la distribución de la riqueza en un país. ¿Por qué alguien va a tener hectáreas y otra persona no va a tener nada? Digamos, hay un momento que tenemos que pensar si eso es justo o no es justo. Después está la eficiencia, la inversión. Hay 1000 cosas para tener en cuenta dentro de un sistema capitalista. Pero si alguien propusiera la reforma agraria en términos sensatos, a mí me resultaría interesante. O sea, no hay verdades reveladas respecto de cómo hay que establecer. De hecho, una sociedad más integrada, más justa, con mayor distribución del ingreso, genera muchas unidades productivas que a veces generan, qué sé yo, en lugar de latifundios que no se usan para nada, la necesidad de comer, vender, comerciar, genera más productividad. A veces no, a veces es más ineficiencia. Bueno, los técnicos saben más que yo que esto, pero ¿por qué hay que cerrarse? La reforma agraria es caca, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no pienso como Milei en eso, para nada pienso como Milei. A ver, y finalmente auguró, como tantas otras veces en la historia argentina, nada, nos van a salir dólares por las orejas. Es genial la frase. Nos van a salir dólares por las orejas, dijo el presidente. Imagínate, ¡fra! Salen los dólares. Escuchalo. Con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar, los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Muy bueno, ojalá. Igual, si no salen dólares por las orejas, tenemos un problema con el tipo de cambio, te baja mucho y no producís nada, pero de cualquier manera prefiero ese problema al que no nos salgan dólares por las orejas. Claro. Tal vez tengamos un poquito más de dólares con todo eso. Y no, ahí hay una imagen de alguien que le sale el dólar por $20, pobre. Sí, no entendés si le entra o le sale. Pero en cualquier caso, parece que nos va a salir dólares por la cabeza. Por ahora no nos pasa eso. Por ahora estamos todo el tiempo al borde de una crisis y mangando dólares por donde sea para tratar de durar un poco más sin que llegue la crisis. ¿Querías decir algo? No, que además todo esto que él relata, el oro, el litio, el cobre, no sé qué, ya existe y existía desde que él asumió, está el RIGI y no pasó nada con eso. Por ahora no pasa nada. Por ahora tenemos el menor nivel de inversión extranjera directa en muchísimas décadas. O sea, no está generando la confianza que él dice y de hecho va a pedir salvataje una y otra vez porque no genera la confianza. Eso quiere decir que no la va a generar y no lo sé. Tal vez un poco sí, tal vez un poco no. Las cosas no son tan terminantes blanco, negro en ningún gobierno. Pero bueno, si él dice que nos va a salir los dólares por las orejas, esperemos. A mí me encantaría que de las orejas me empiecen a salir dólares. No, ¿sabes qué dolor? Sí, pero después te vas a Miami, ¿entendés? Si te dan la visa, ¿no? Bueno, claro. A ver, tema que para mí es muy relevante. Ha habido en los últimos años un movimiento feminista muy combativo que logró
que todos nosotros cambiemos muchas de nuestras conductas y muchas de nuestras miradas, y hasta los chistes que se hacen, los chistes que no se hacen. Hay todo un debate que se resume en la frase "se pasaron o no 3 pueblos", que cada vez que cuando yo voy a una marcha que tiene algún contenido feminista, viene alguna gente y dice, Tenenbaum, nos tendríamos que haber pasado 20 pueblos, me dicen. Bueno, pasate 20 pueblos, hace tu experiencia y veremos cómo sale. En cualquier caso, esa discusión respecto, sobre todo sobre temas de cancelación y que fueron discusiones muy fuertes hacia adentro del movimiento feminista, generó una reacción muy fuerte que tuvo a un personaje a nivel continental como uno de los voceros más fuertes del antifeminismo, que es Agustín Laje. Después Nicolás Márquez, después distintas personas, y muchas personas, pero Emanuel Danan fue otro que se burlaba del feminismo todo el tiempo, que se resume eso en la palabra feminazi. El feminismo es una mierda, el feminismo es una mierda, el feminismo es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que en los últimos días fue detenido, creo que antes de ayer, fue detenido un uruguayo de nombre Pablo Laurta. Pablo Laurta, que había asesinado a su mujer y a su suegra. Y también aparentemente al chofer que lo llevó a Córdoba a realizar lo que realizó. Entonces, ese uruguayo era parte de una organización que se llamaba Varones Unidos, que ahora no aparece por ningún lado, y fue anfitrión en alguna charla de Laje y de Márquez. Y entonces ayer mucha gente en las redes le pedía explicaciones a Laje y a Márquez de por qué habían bancado a este tipo. Leo solamente lo que escribió Agustín Laje. Dice, ante el horroroso crimen que habría cometido, todo el tiempo era, no existe femicidio. La discusión de esta gente es que el femicidio es algo inexistente. Lo que existen son homicidios y no tienen particularidades. También hay muchos hombres que mueren asesinados, decían. Frente al hecho de que había una creciente conciencia en Occidente que a las mujeres, sobre todo a las mujeres en el ámbito familiar, había que protegerlas, especialmente por parte del Estado, para frenar la ola de femicidios que siempre existió. Se le llamaba en una época, cuando yo era chico, crímenes pasionales. O sea que la idea es volver a ese lugar. Agustín Laje tuiteó, ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que no tengo ningún tipo de relación con esta persona. En 2018 fue invitado, junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo, a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volvió a verlo ni a saber de él. Brindo conferencias en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas. Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que solo busca ensuciar mi nombre. Resulta lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia. Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena, que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel. Yo insisto, no tengo duda, podría ir al archivo y mostrar cómo Laje y todos sus amigos hacen exactamente lo mismo. De una foto con una persona obtienen la simetría, son los dos lo mismo cuando una de las dos personas hace algo que es horrible. Simplemente poner, ahora quiero que le voy a dar la opinión a Noé y a Yami, pero simplemente 2 audios, un audio de Laje y un audio de Milei hablando del feminismo. El de Laje, o haciendo alusión a cosas vinculadas al feminismo, fue la semana pasada, antes que Milei hiciera su recital de rock en el Movistar Arena. Milei dijo, quiero que hable antes que yo Agustín Laje, y Agustín Laje dijo, por ejemplo, escuchá. Quienes odian la patria comienzan por atacar a la familia, su célula vital, sembraron discordia entre los sexos, promovieron el crimen del aborto para eliminar a los más indefensos y confundieron a los niños con ideologías perversas que niegan la naturaleza humana, como la ideología de género. Los enemigos de la familia son enemigos de la patria y significa la defensa con uñas y dientes de la institución familiar, cimiento moral de toda sociedad sana y libre. Vida, libertad, propiedad, familia, patria, he ahí nuestros valores. La decisión de qué lugar ocupar en esta historia nunca fue tan clara. La batalla cultural depende de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que ustedes participen activamente, usen sus redes, convenzan a sus familias, debatan con sus amigos, den la pelea en la universidad. Milei hablando sobre el feminismo, escuchá.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Comentario, Yami. Con respecto a lo que dice Laje, a mí me parece importante el posteo de Laje y el de Márquez, en principio despegándose de esto. ¿Por qué? Porque si bien ellos participaron y todo, a mí me parece necesario que ellos como líderes libertarios digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, o no participé de esto, o no es amigo mío. Digamos, a mí me parece que esa palabra era necesaria. Porque si no, podríamos haber dicho, y no dijeron nada, y que... Bueno, entonces me parece que eso por un lado. Por otro, a su vez pienso que son personas que tienen completamente discursos de odio. Esto es una parte de lo que pusimos, pero es constantemente así. Y para mí el odio fomenta el odio. Y cuando Agustín Laje habla de la familia como ellos la consideran, cuando dice participar activamente, bueno, de repente alguien de la tropa que participa activamente puede terminar así como este hombre, la Hurta, que mató a la mamá de su hijo y a la abuela de su hijo. Entonces, la verdad es que, si bien digo, está bien que se hayan despegado, porque me parece necesario, también pienso que sus discursos de odio fomentan el odio. ¿Noé? Para mí el posteo es una toma de pelo y un chiste directamente. Que termine diciendo repudio cualquier forma de violencia contra la mujer, lo tomo como directamente una afrenta y no sé, una forma más de provocación de las que ya tantas veces utiliza y nos tiene acostumbrados. Porque es mentira, es flagrantemente mentira. En parte es lo que decía Yami. A ver, si vos decís que las mujeres feministas o las personas feministas son enemigas de la familia, enemigas de la patria, enemigas de los niños, que pervierten a los niños, ¿vos qué haces con esas personas? Bueno, claramente las atacás, las combatís. Puede haber gente que diga, y hay que matarlas, pervierten a los niños, son enemigas de la familia. La verdad es que Agustín Laje, Nicolás Márquez, el propio presidente de la Nación, bajan discursos todo el tiempo que legitiman a los varones violentos, que incluso seguramente profundizan la violencia en algunos varones. Han desmantelado las políticas de género, hablan todo el tiempo para que descreamos de las víctimas, para horadar la credibilidad de las víctimas. Bueno, ahora con esta nueva bandera que han encontrado respecto de las denuncias falsas. Así que para mí, este posteo es una vergüenza, un chiste, una provocación. Me cayó pésimo leerlo, pésimo. 8:50 minutos de la mañana y está hablando una persona moderada. Digamos que yo hable así, es habitual, el loco todo el tiempo dice esas cosas. Pero escuchar a Noé así enojada es como realmente llamativo.